Amén y amén. El libro de Ageo fue escrito por el profeta Ageo. Este libro es incluido en un grupo de libros que es conocido como, que es llamado los profetas menores. Hay 12 libros que son parte de los profetas menores. Son llamados así profetas menores no por las edades, no por su puesto en la sociedad, simplemente los profetas menores son conocidos como profetas menores porque contienen pocos capítulos. El libro de Ageo tiene 2 capítulos. Pero el lema principal del libro de Ageo es la reedificación del templo de Jehová. Ageo estaba ministrando a un pueblo que por un tiempo tenía en sus prioridades de seguir el mandato de Jehová, el orden de Jehová, que era de reedificar el templo que estaba destruido. Tenía en sus prioridades de levantar el lugar de adoración, el lugar donde en el tiempo del Antiguo Testamento el templo era habitación para la presencia de Dios. Pablo dijo que ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero 70 años han pasado y el pueblo estaba en cautividad en Babilonia. 70 años anteriormente, el rey Nabucodonosor invadió a la ciudad de Jerusalén, destruyó el primer templo, que fue el templo de Salomón. Muchos teólogos dicen que ese templo fue el templo más hermoso que jamás nunca se ha visto, que jamás nunca va a haber después, porque fue hecho con piedras preciosas, con oro, con plata, con todas las piedras preciosas fue construido el templo de Salomón. Pero el rey Nabucodonosor vino y lo destruyó por causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Y eso fue profetizado por el profeta Jeremías en capítulo 25, versículo 11 y capítulo 29, versículo 10 en el libro de Jeremías. Pero 70 años han pasado y el pueblo de Dios regresó a la tierra santa. Regresaron a su tierra natal. Y muchos de esa generación no nacieron en Israel, sino nacieron en Babilonia. Y fue por la primera vez que muchos de ellos regresaron a la tierra de sus padres. Pero cuando ellos regresaron a un lugar diferente. Regresaron a un lugar que no era el mismo Judá que cuando ellos se fueron 70 años anteriormente. El lugar, la nación era una nación destruida, las casas destruidas, las ciudades abandonadas y destruidas. El templo de Dios, el lugar de adoración, el lugar donde habitaba el Espíritu de Dios, estaba destruido. Y nadie en esos 70 años lo arreglaron. Y el primer mandato que Dios le dio al pueblo de Dios era de reedificar la casa de Dios. Todos esos años la casa de Dios estaba destruida. En todos esos años la casa de Dios estaba abandonada. Nadie hizo el esfuerzo de levantar y de reedificar el templo. Nadie tomó la decisión para decir, bueno, vamos a construir de nuevo la casa de Jehová, porque es necesario que tengamos un lugar donde habita la presencia de Dios. Nadie lo hizo. Nadie tomó esa prioridad de hacer eso. Y cuando ellos regresaron a Judá, Dios les dio una orden. Y era de reedificar el templo. Era de construir de nuevo la casa de Dios. Y lo comenzaron.
Comenzaron a hacerlo. Comenzaron a reedificar la casa de Dios, pero solamente pusieron el cimiento, el foundation del templo. Solo pusieron el cimiento y ahí lo dejaron. Y quizás algunos de ustedes están pensando, pero ¿qué hay de importancia del templo? ¿Por qué el templo era tan importante en ese tiempo? En el Antiguo Testamento, como dije en el principio, el templo era un lugar de habitación para la presencia de Dios. Nadie podía entrar en el templo, solamente los sacerdotes. Nadie podía entrar en el lugar santísimo donde estaba el arca de pactos, que simbolizaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Porque la presencia de Dios era tan y es tan reverente que ninguna otra persona podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos 4:14 que nuestro gran sumo sacerdote es Cristo Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El sumo sacerdote tipificaba a Cristo, porque él era el único que podía entrar en la presencia de Dios. Pero gracias a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, Gloria a Dios. y por medio de la fe en lo que él hizo en la cruz, tú y yo, dice la palabra, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Oh, aleluya. La razón por que tú y yo podemos entrar en la presencia de Dios en oración, en alabanza y adoración, es por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Cuando él estaba en la cruz, dice la palabra, él dijo: consumado es. Consumado es. El velo fue rota. Aleluya. El velo fue roto y ahora no existe esa limitación de entrar en la presencia de Dios. Podemos entrar tal como somos, pero cuando salimos de la presencia de Dios, cuando salimos de su presencia, salimos totalmente cambiados y transformados por el poder de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como dijimos el domingo pasado, un momento en la presencia de Dios cambiará tu vida para siempre, hermanos. Un encuentro genuino, un encuentro verdadero con Cristo Jesús cambiará tu vida para siempre. Aleluya. No necesitamos ir a Jerusalén para tener un encuentro con Dios. No necesitamos entrar en un templo para entrar en la presencia de Dios. Pero la palabra dice, lo hemos dicho, que ahora tú y yo somos templo. Amén. Somos templo del Espíritu de Dios. Gloria a Y el Dios. Espíritu de Dios mora en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el templo estaba destruido. El templo estaba destruido y necesitaba ser reedificado. El templo necesitaba ser reedificado. Y Dios mandó al pueblo a arreglar la casa. Pusieron solamente el cimiento del templo. Y de ahí dejaron el trabajo. Abandonaron la obra. Cambiaron sus prioridades por las cosas de Dios y por las cosas personales. Y ahí es donde viene lo duro. Ahí es donde viene lo duro, hermano. Porque el Espíritu de Dios tiene una pregunta para nosotros. Y la pregunta es: ¿cuál es su prioridad? No lo tiene que contestar. No tiene que decirme cuál es su prioridad, pero eso es la pregunta que Dios tiene para nosotros hoy en día. ¿Cuál es su prioridad?